Hola, buenas. Soy Mariano López Lastra, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Voy a presentar lo que es el monitoreo de este ensayo de separación de etapas. Bueno, en principio una introducción similar a la que hizo mi compañero. La necesidad de estos ensayos se da por los altos costos que tienen los lanzadores. Hay que ensayar exhaustivamente, digamos, los subsistemas que lo componen, pero también el hecho de que haya una sola oportunidad para lanzarlo hace que vos requieres ensayar las cantidades necesarias antes del lanzamiento, ¿no? Bueno, el banco es el mismo que se presentó recién. El principal objetivo de este banco es justamente la medición, el monitoreo, asegurar la performance, que se pueda, que los sistemas de retención y liberación esté bien coordinado, que los actuadores que empujan una vez que se libera ese sistema lo hagan todos también coordinado, todo eso. Entonces es necesario monitorear esa coordinación, pero también la cinemática que se va a dar en la etapa superior una vez que terminan de empujar los actuadores. Además, bueno, por eso estos son todos los parámetros que vamos a determinar. El sistema abarca un montón de instrumentos. Los primeros tienen que ver con la cinemática de la etapa superior. Ahí está. Para esto se usa una cámara de alta velocidad, sensores de desplazamiento y acelerómetros. Hay algo de redundancia, pero bueno, después voy a explicar por qué. Con la cámara también verificamos el sincronismo o cualquier otro fallo que pueda haber de los componentes. Para la tensión del cable, que también la controlamos, usamos un dinamómetro. El caso de las propiedades másicas, digamos, de la etapa superior, la medimos afuera y después se carga con un malacate la etapa superior. Medimos tanto el peso como el centro de gravedad, justamente, y también eso es una medida de control en el caso de que se requiera cambiar la posición del centro de gravedad. Lo controlamos de nuevo, lo medimos por afuera con celdas de carga. Y por último, de formación en puntos de interés, usamos strain gauge. Los colocamos en donde actúan los actuadores del lado opuesto sobre la estructura de la etapa superior. Bueno, para arrancar, el primero es el sistema fotográfico de alta velocidad. Bueno, está compuesto por distintos elementos. Lo que buscamos, lo que se mide con esto es, bueno, este sincronismo que pueda llegar a haber, o que tiene que haber, digo, y los desplazamientos o los ángulos que pueda haber. A partir de eso podemos determinar otros parámetros como la velocidad, pero son medidas indirectas, pero bueno, también se pueden medir y son necesarias, ¿no? Tiene distintos componentes. Está la cámara propiamente, el lente específico para la cámara para la distancia que se necesite, una iluminación adecuada, que es uno de los problemas que justo se da en el caso de fotogrametría también, que explicaban recién. Es bastante problemático encontrar la iluminación adecuada. Y el sistema de adquisición, que en este caso va a estar dado también por la misma cámara y el software y cómo se vincula la conexión. Para la cámara, bueno, los parámetros que tuvimos en cuenta eran el espacio de grabación, la velocidad que se mueve el objeto, cuánto dura. En este caso son 2 segundos, no son 15 como en el caso anterior. Pero eso es un factor muy importante porque la duración del video te acorta mucho el espacio que podés grabar. O sea, las cámaras tienen esa función de que a medida que tenés más imágenes por segundo, más duración, sí o sí tenés que reducir el tamaño. Y bueno, y la distancia es otro de los factores, pero también está incluida en el lente. Con estos criterios elegimos una cámara específica, una cámara de estas mini se llaman, de la marca Fotron. Esta marca, tenemos experiencia en el Centro Tecnológico Espacial para la utilización de este tipo de marcas, que además tiene servicio en Argentina, proveedores en Argentina, y por esas razones elegimos este tipo de cámara. Es una cámara que cumple con los requisitos y aparte es barata, entonces, perfecto. Para el caso del lente elegimos uno que cumpla con las necesidades que teníamos y que sea adecuado, digamos, en la distancia que se pueda hacer. También queda fijo una vez que encontramos el foco y que queda ajustado. Y por último, la iluminación, también por la experiencia de usar otro tipo de cámaras de alta velocidad, elegimos reflectores halógenos. Hay otras opciones, terminan haciéndose más caras. No
nos pareció que era la mejor opción. Vamos a tener una variación de iluminación, pero no es comparable a la que se tiene con iluminaciones LED o iluminaciones de las de bajo consumo, que esas tienen mucho parpadeo para lo que es una alta velocidad. Sensores de desplazamiento. El sistema tiene 3 actuadores ubicados a 120 grados que empujan para arriba durante más o menos medio metro, por así decir, una estimación. Entonces con los sensores de desplazamiento los colocamos también a 120 grados distribuidos en la circunferencia, con lo que queremos ver el desplazamiento total, no solamente cuando actúan los pistones, sino después para ver posibles inclinaciones que se puedan dar o apreciar después. Entonces, un problema muy importante es el tema de la distancia. Esto es una imagen tomada de un libro un poco vieja, pero hay un montón de sensores de desplazamientos para elegir según las distancias que se tienen. Esto es viejo, podría ser más, pero en nuestro caso estamos hablando casi de 1 metro de distancia y no nos quedan muchas más opciones que las que se ven acá. Terminamos optando por las de tipo láser porque eran las que cumplían con las condiciones, pero además había un problema de la frecuencia a la que se tomaban los datos, hacía que la mejor opción termine siendo esa, incluso con otras opciones. Ya, digamos, el producto ya terminado daba frecuencias muy bajas de toma de datos que no nos servían. Bueno, la implementación de nuevos 3 sensores a 120 grados se ponen un poco más abajo por un tema del rango que permiten los sensores, es a partir de los 100 milímetros, perdón. Así que, bueno, hay que obviamente medir esa distancia para colocarlos en mejores condiciones. Acelerómetros que se utilizaron, hay montones de acelerómetros también, una variedad de tipos. Para nuestro caso, voy a volver un poco para atrás. El desplazamiento se va a dar de forma continua durante un tiempo, una aceleración continua. Entonces, sí o sí necesitamos algo que pueda medir esa baja frecuencia, por así decirlo. Los acelerómetros de tipo capacitivo son los que pueden cumplir con eso, pero además tienen una sensibilidad lo suficientemente grande como para medir esta aceleración que es baja, es menor a 1 G. Así que esos son los acelerómetros. Se optaron por un acelerómetro triaxial y 2 angulares. Hay uno de los giros que no nos interesa. No solo que no nos interesa, sino que es sumamente despreciable y en todo caso se puede ver con la cámara en caso de ser necesario. Para medir la tensión del cable, simplemente un dinamómetro que cumpla con las condiciones que necesitábamos. La opción fue una celda de carga. Cumpliendo con el rango de medición, factores de seguridad, digamos, de posibles variaciones que pueda haber inesperadas, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también todos esos instrumentos, no lo dije, pero teniendo en cuenta el adquisidor que teníamos a disposición. Así que muchos de las tomas de decisiones tienen que ver un poco también con eso. Bueno, para las propiedades básicas, de nuevo, medir el peso y el centro de gravedad. Se usan 3 celdas de carga de la etapa superior, ¿no? Se usan 3 celdas de carga a 120 grados y con eso se puede determinar el centro de gravedad previo al ensayo. Esta fue la propuesta que se eligió. Y por último, la deformación en los puntos de interés, de nuevo en donde van a actuar los actuadores, vale la redundancia, del lado opuesto a la estructura se colocan strain gauge. En particular, bueno, para este caso elegimos unas específicas. De nuevo, 350 son celdas de 6 milímetros con un factor de celda específico. 350 ohms porque es lo que coincide con el adquisidor que tenemos y es la opción barata que cumple con esas condiciones. Así que eso principalmente. Y trabajos a futuro es que hay un tema de redundancia entre la cámara de alta velocidad, los sensores de desplazamiento y los acelerómetros. En cuanto a las mediciones, medir el desplazamiento y la aceleración nos permite determinar la velocidad de 2 lados distintos. La cámara da cierta redundancia, pero es difícil sacarla porque te permite monitorear como generalmente todo el sistema y ver el tema del sincronismo de las etapas. Entonces, verificar qué podemos hacer con eso, si se puede sacar o porque es es el elemento más costoso de todo el sistema prácticamente. Y por último,
¿Qué se puede hacer vinculado con esto? De la implementación de estimadores o observadores para determinar las variables que no se llegan a medir por medio de otros métodos, digamos, más de simulación, en este caso del modelo. Así que nada, eso prácticamente establecimos los instrumentos que se seleccionaron, se verificaron que se cumplieron con las normas, con los requisitos, y podemos determinar con este sistema las variables que teníamos. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.